Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 2 de mayo en esta cuarta semana del tiempo de Pascua, Semana Mundial de Oración por las Vocaciones, desde el cuarto domingo de Pascua al domingo pasado, Domingo del Buen Pastor. Así que cada día de esta semana ofrezcámosla precisamente por una intención particular. Hoy, si les parece, pidamos al Señor por la vocación a la vida laical, sobre todo por la vocación al matrimonio, por las familias. Pidámosle a la Sagrada Familia de Nazaret que siga llamando a más jóvenes y a más personas para que quieran unirse en sagrado matrimonio, y aquellos que solo viven en unión de hecho o casados solamente por lo civil puedan obtener las nupcias religiosas y así pedir la bendición de Dios y ganar la gracia que viene de lo alto. Así que a seguir orando por las vocaciones, especialmente hoy por la vocación al matrimonio. Para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. San Atanasio, su nombre que significa inmortal. Nació en Egipto, en la ciudad de Alejandría, en el año 295. Fue obispo de Alejandría, del 328 al 373. Defendió la fe católica que había definido el Concilio de Nicea, desde el emperador Constantino hasta Valente. Ni el poco valor de los obispos, ni las acechanzas de los arrianos, ni sus 5 destierros pudieron acabar con su valor, ni mucho menos con su amor al Señor Jesús. Como sabemos, fue obispo de nuestra Santa Madre Iglesia y también proclamado doctor de la Iglesia por sus escritos y su doctrina sana que tenía que ver con la orientación en la fe. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Llama poderosamente la atención hoy a través de la primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11 del 19 al 26, cómo la comunidad cristiana iba creciendo gracias a la intervención y evangelización de los apóstoles. Sobre todo hoy, uno de ellos, que es de la segunda escuela, la segunda generación de los apóstoles, uno de sus principales seguidores y alumnos, es precisamente Bernabé. Así es, y Bernabé es enviado a aquellas tierras a las cuales algunos judíos no quieren evangelizar, tierras paganas, por así decirlo. Por ejemplo, Antioquía. Por eso es enviado hacia allá a predicar el evangelio. Pasa recogiendo a San Pablo y juntos están por un año en aquel lugar y ven la gracia de Dios, la fuerza del Espíritu Santo, porque muchos se convierten. Y hoy vemos entonces esta gran noticia. Qué hermoso es saber que allí en ese lugar, sobre todo en Antioquía, por primera vez, dice el texto de hoy, recibieron el nombre de cristianos los discípulos de Jesús, cristianos.
aquellos que siguen a Cristo, que imitan a Cristo. Evidentemente los apóstoles imitaban a Cristo, sus discípulos y aquellos primeros evangelizadores. Hoy también a nosotros se nos invita a imitar a Cristo, por eso somos llamados cristianos. Un cristiano no es una persona que solamente lleva ese apellido cristiano, no. Es una persona que debe de actuar como tal, que debe de vivir como tal. Y hoy también da gusto darnos cuenta cómo San Pablo, Bernabé y todos los apóstoles evangelizaban. A la luz del documento de Aparecida, pidámosle al Señor que nos haga discípulos y misioneros, que vayamos a evangelizar, que no tengamos miedo de anunciar a un Cristo vivo. No tengamos miedo de anunciar a Jesús entre aquellas personas necesitadas y, como lo dice el documento de Aparecida, en los nuevos areópagos, es decir, en las nuevas circunstancias, en las nuevas realidades, en el mundo virtual, en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de las redes sociales, en el mundo de las universidades, en el mundo de la política y en tantos otros espacios que necesitan de la presencia de Dios. No tengamos miedo de ser evangelizadores a tiempo y a destiempo. Evangelizadores, llamaría yo todoterreno. Sí, que no le hagamos ojo pacha a nada. Es decir, que nada nos prive de evangelizar. Sí, y que de esa manera tengamos una actitud para todo momento y en todo lugar. Hoy tomamos el texto de San Juan capítulo 10. Continuamos en esta lectura continua de San Juan 10. El capítulo de Jesús como buen pastor. Y hoy llama la atención porque el Señor precisamente está en el pórtico de Salomón y le preguntan los judíos. Dentro de ellos evidentemente está el grupo de los fariseos, saduceos, de los maestros de la ley, y le preguntan: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si eres el Mesías, por favor, claramente dínoslo. Claro, Jesús les dice: pero si ya se los dije y no me creen. ¿Cuántas veces también hoy Jesús sigue diciéndonos cuál es el camino? Sigue contándonos cuáles son las verdades del Evangelio. Cómo Jesús nos sigue orientando y nos dice por dónde deberíamos de vivir, con cuáles actitudes, qué medios tenemos. Pero al igual que los hombres de aquel tiempo, no le creemos. Por eso dice Jesús: se lo he dicho, pero no me creen. Y por eso Jesús pone como principal testigo suyo las obras, los signos, los milagros que hace. Hoy estamos llamados a creer. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Y la fe no es simplemente una teoría. La fe tampoco es que tengamos unos conceptos. La fe no se trata solamente de proclamar algunas palabras como el credo en domingo y listo. No, ¿verdad? No, tampoco eso es el credo. Simplemente hay personas que solo lo dicen de palabra, pero no lo viven. Por eso lo digo. No se trata de eso. La fe se trata de vivir con esa confianza en Dios. La fe se trata de que a pesar de los momentos difíciles, que a pesar de nuestras diferencias con los demás o que de nuestras propias tribulaciones, el Señor está con nosotros. Debemos aprender a confiar en Cristo, a confiar en el Señor. Por eso Jesús dice: no me creen, créanle a las obras. Ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas sí me creen porque escuchan mi voz, yo las conozco y me siguen. Vean ustedes lo que dice, escuchen lo que dice. Escuchan mi voz. Hay que escuchar la voz del pastor, la voz de Dios. ¿Qué quiere Dios en mi vida? ¿Qué me pide? Siempre que vayamos a tomar una decisión o a plantearnos el tema espiritual, preguntémonos: ¿qué quiere Jesús? ¿Qué me está pidiendo Jesús? Segundo momento dice: yo las conozco. Escuchan la voz del Señor, del pastor, las ovejas. Luego dice: Él las conoce, Él nos conoce a cada uno de nosotros por nombre y apellido. El Señor nos ha querido, nos ha pensado desde lo antiguo y nos ha puesto ahí en el vientre de nuestra madre. Incluso Jeremías nos dice, capítulo 1:5, antes que existieras en el vientre de tu madre, yo te conocía y te consagré. Así es, el Señor nos conoce desde el inicio. Conoce nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros pensamientos, como conoce nuestras alegrías, nuestros gozos, nuestras fortalezas. Y aún así nos ama, y aún así sigue acercándose a nuestra realidad. Y finalmente, después de que las ovejas le conocen, dice: ellas me siguen.
Así es, porque conocen la voz del pastor. Ojalá que sigamos al Señor, que lo sigamos a través del perdón, de la misericordia, que lo sigamos a través de una vida activa en la iglesia, en la comunidad, en el servicio, que lo sigamos tratando de ser solidarios con el prójimo, que lo sigamos siendo otros Cristos en esta tierra. Hoy también el Papa Francisco nos dice lo siguiente: un solo rebaño, un solo pastor. ¿Por qué era tan difícil reconocer a Jesús como Mesías? Los contemporáneos de Jesús, que el Evangelio identifica como los judíos, se mostraban incrédulos ante las palabras y acciones de Jesús porque estaban esperando otro tipo de mesianismo. El hecho de que la escena se desarrolle en los alrededores del templo de Jerusalén muestra que Jesús está comprometido con el judaísmo, el pueblo inicial de la alianza, el primer rebaño de Dios. Esto quiere decir que es posible renunciar al rebaño de Dios para pasarse a otro rebaño en el momento en que desconozcamos su voz de Padre y Pastor. Dios nos invita a todos, judíos y no judíos, a ser parte de su rebaño por medio del pastoreo de Jesús, pero nosotros, a través de nuestras acciones, podemos aceptar o no dicha invitación. Y termina el Evangelio diciendo que una vez le digamos sí al Señor, nadie podrá arrebatarnos de su mano. Bueno, pues aquí está la reflexión del Papa Francisco para el Evangelio de este día. Ojalá que atendamos a la palabra y tratemos de ponerla por obra. El Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.